Piensa en lo que día a día haces y hazte una pregunta. ¿Todo lo que yo hago es el resultado de la certeza, la convicción y la fe? ¿O es resultado de la duda, el temor o la incredulidad? ¿Eres una persona que vive por fe o te cuesta creer? No siempre lo opuesto a la fe es la incredulidad, sino que es un racionamiento humano que precisamente es tan fuerte que no nos deja creer. Si eres una persona escéptica, yo creo que tendríamos que decir esta mañana, no está mal reconocer, pero podemos aprender a creer y a vivir una vida de fe. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Estamos hablando de decisiones y la decisión que vamos a tomar el día de hoy es ¿cómo quiero seguir viviendo? ¿Una vida de fe o una vida de duda, escepticismo e incredulidad? Yo voy a empezar por una parte que creo que es importante. La duda es un ingrediente vital en todo pensamiento crítico maduro. Claro que sí. No se trata de tragar entero. No está mal preguntar. No está mal que tengamos dudas o que a veces nos cueste creer ciertas cosas. Estamos en el camino de la fe. Mire que Hebreos en el capítulo 11, en el verso 3, cuando habla de la fe, ¿qué dice Hebreos 11:3? Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea que debe quedarnos claro a nosotros esta mañana que la duda creo que podría ser como un camino para comenzar. Cuando Jesús caminó con sus discípulos, yo creo que uno de los temas que más les tocó trabajar Jesús en el corazón de sus discípulos fue el tema de la fe. Y yo tengo dos casos que quisiera exponer el día de hoy. Por ejemplo, el primer caso es el de Tomás. Si ustedes me acompañan a Juan capítulo 20, miren que Jesús murió y que al tercer día resucitó. Partamos de que los discípulos, cuando a Jesús lo colgaron en la cruz, cada uno salió por su camino. Eso ya de entrada dice que ellos realmente no es que estuvieran esperando lo que tanto les repitió Jesús, que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Los discípulos no lo estaban esperando. Se sorprendieron al encontrar la tumba vacía. En el caso de Tomás, él oyó que los otros discípulos de Jesús estaban hablando de que Jesús había resucitado. Y cuando ellos lo buscaron y le dijeron que Jesús había resucitado de los muertos, en Juan 20, del 24 al 29 encontramos la historia. Mire que Jesús no se precipitó a ir a decirle a los discípulos, mire que es verdad, yo estoy resucitado. No. Jesús dejó que Tomás esperara por 8 días. 8 días después, dice Juan 20:26, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Me encanta porque aquí empieza a hablarnos de la duda, del escepticismo, porque Dios trata con nosotros y con nuestras dudas de la misma manera que lo hizo con Tomás. Cuando usted y yo admitimos que tenemos dudas, que nos cuesta creer, vivir por fe, pues entonces el Señor llega a nosotros. Mire que Él nos revela más y más cada vez acerca de Él para que nosotros crezcamos. Mire que si yo me pongo a estudiar este pasaje, el Señor no quiere que usted huya y salga corriendo porque tiene dudas. Lo que el Señor quiere es que usted le confiese y le pida a Él sabiduría para entender las cosas que están más allá de su razón. O sea que tranquilo, si usted está comenzando la vida cristiana y de pronto usted va a la iglesia y empieza a oír y a ir al pastor y dice, pero es que yo no puedo hacer eso, a mí eso me parece imposible, me parece muy difícil. No importa. Pero el hecho de que eso pase en su vida, no salga corriendo.
Porque Jesús, mire que Jesús no, en ningún momento yo veo en el escenario de Juan 20 a Jesús regañando a sus discípulos y enojado con ellos, diciéndoles tanto que les insistí que yo iba a morir, que iba a resucitar y ustedes no creyeron, ustedes son unos duros de corazón. No, yo creo que Jesús sabe que estamos en la escuela y Él, mientras estuvo con ellos en el entrenamiento de los 3 años, Él se dio cuenta que su mayor problema era la incredulidad y la duda. Y este momento es un momento definitivo para que Él trate esa área de sus vidas. Él quiere tratar con nosotros de la manera como lo hizo con Tomás. Recuerde, cuando usted y yo admitimos nuestras dudas, el Señor viene y nos dice, listo, está bien, voy a tratar con eso en tu vida. ¿Por qué? Porque nuestras dudas se convierten en los medios para experimentar la realidad del Señor más profundamente. Él llega a nosotros en nuestras necesidades más específicas. ¿Qué le dijo el Señor a Tomás en este Juan capítulo 20 en el verso 27? Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Imagínese lo que hace un maestro de las cualidades de Jesús, lo que hace un maestro con ese don que tenía para enseñar, y no solamente para enseñar sino para tener paciencia y esperar. Aquí no es cuestión de convencernos a nosotros mismos. Es nuestra respuesta a su sabiduría, a su entendimiento y a su presencia con nosotros. Yo le voy a pedir un favor. Estamos en la era de la información. Y en la era de la información hay más desinformación que nunca. Póngale mucho cuidado porque hoy hay muchas mentiras, muchos cuentos, muchas historias. Las redes sociales a veces transmiten cosas muy buenas, pero hay otras que son tremendamente malas. Y nosotros a veces, hay personas y hay cristianos que están comenzando en la vida cristiana y quieren oír a todo el mundo, quieren hacer lo que todo el mundo les dice, y así no funciona. Porque hay gente que no está bien orientada. Hay doctrinas que no llevan, aunque dicen que llevan a Dios, son mentiras. Y hay cosas que nosotros tenemos que asumirlas como una escuela. Usted no va a tener fe de un día para otro, pero si usted entra en la escuela del Señor, téngalo por seguro que usted se va a volver una persona de fe, que sus dudas y temores van a quedar atrás, en el pasado. Así que ánimo, estamos en la escuela. Mire que con esa paciencia de Jesús, con ese amor para enseñar y aprendiendo que los discípulos tenían problemas de dudas, en este caso con Tomás, mire lo que hace el Señor en el versículo 28. Estoy leyendo Juan 20. Le dijo Tomás, más bien, dice, Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Gloria a Dios porque esa es la única respuesta legítima cuando nos sometemos a la verdad de Dios. Tomás, que declaró, Jesús, tú eres el Señor, nuestro Maestro soberano, mi Dios personal, el Señor mi Dios. Tomás, en ese momento que la verdad llegó a una relación personal con el Señor, lo llevó a esta verdad y a este reconocimiento. Entonces, no deje que las dudas lo aparten del Señor. Al contrario, pregúntele al Señor. Usted tiene un Dios paciente que lo va a llevar a usted a través del camino para que usted crezca en el camino de la fe. Pero no se quede ahí, eso sí. No se quede viviendo de la razón, de la lógica, y que como no entiende, entonces se devuelve. Y como no es capaz de comprender, entonces renuncia. No, eso sí no está bien. Dios quiere llevar su vida a una vida de fe, pero resulta que aquí nos toca tener un poquitico de paciencia y dejar que el Señor trate con nosotros. Otro caso que les quiero mencionar es el del Señor Jesús, pero ya este caso con Pedro. Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 14, versos 22 al 23. Muchos conocen la historia de Pedro caminando sobre el agua. Bueno, nos cuenta el pasaje de Mateo 14 del 22 al 23 que el Señor venía de hacer un milagro de alimentar 5,000 personas. Y Jesús despidió a la multitud y después llevó a sus discípulos a una barca para que fueran pasando a la otra ribera mientras él oraba. Pero dice el versículo 24 de Mateo 14 que una tormenta surgió y empezó a sacudir la barca. Y durante la tormenta Jesús se acercó caminando sobre las aguas en el versículo 25.
Y los discípulos en el verso 26 dice que se espantaron. Pero en el 27 Jesús les dice: ¡Hey, no teman, yo soy! Y Pedro, recuérdense la personalidad impulsiva de Pedro, inmediatamente él le dijo: Señor, si eres tú, entonces manda que yo camine sobre las aguas. Y mire que los versículos 28 y 29 de este Mateo 14 dice que inmediatamente Jesús le dijo: pues venga. Hasta aquí la historia es bonita, pero ya el verso 30 nos cuenta que Pedro se puso nervioso. El viento empezó a soplar, la barca empezó como a voltearse, y cuando él se vio caminando hacia el Señor, como que se miró a sí mismo y dijo: ¿yo qué hago en estas? Y se fue para abajo. Dice, y termina la historia en el versículo 31, que al momento Jesús, extendiendo su mano hacia él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, piensen en esto esta mañana. ¿Qué es la duda? Si usted va al diccionario y busca la palabra duda, duda es no estar seguro de algo. Es considerar algo cuestionable o improbable. Es vacilar en creer. Es desconfiar. ¿Cómo podemos tener fe en algo de lo que no estamos seguros o que cuestionamos como improbable? Bueno, si nos rehusamos a creer en algo o no confiamos en ello, es porque no tenemos fe en eso, ¿cierto? Entonces, ojo, la duda es lo peor que le puede pasar a la fe. Por eso es que usted y yo estamos en el camino de la fe. Y usted debe ser consciente: voy a tomar una decisión este año 2023. ¿Cuál es? Voy a vivir por fe, no por duda. Yo toda la vida he vivido en la esfera del miedo, del temor, del no se puede, del no hay, del no tengo. Pues ahora me voy a mover en la esfera de le voy a creer a Dios. Dios está conmigo. Jesús le dio a sus discípulos muchos ejemplos y muchos milagros para que ellos aprendieran a sobrepasar esa duda en la que vivían. Dice la Biblia en el siguiente capítulo, del cual nosotros estamos leyendo por allá en el Mateo capítulo 21, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y vio una higuera cerca del camino, y vio y no halló en ellas frutos, sino solamente hojas, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solamente haréis esto de la higuera, sino si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Mire lo que significa tener fe. ¿Qué es tener fe? No dudar. Así de sencillo, esto nos lo dice este pasaje. Y ese es un problema que vive la mayoría de las personas, inclusive los cristianos. A veces pensamos que tenemos fe, pero cuando llega el momento de dificultad nos empezamos a dudar, a cuestionar, ahí sí se nos olvida todo lo que en emociones decimos. Entonces, ¿a qué nos invita la Biblia? Nos invita a que cada día dejemos que la fe crezca en nuestros corazones. Recuerde que la definición de fe usted la encuentra en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es la evidencia, es estar convencido de las promesas de Dios que nos han sido dadas a través de su palabra, por medio de los profetas, de los apóstoles. Esas promesas son una roca sólida para que en nuestro diario vivir estemos seguros. Recuerde, siempre que la duda aparezca en su mente y en su corazón, vaya donde el Señor. Vaya y dígale: Señor, yo quiero aprender este camino de la fe, pero lo que no quiero es seguir viviendo en duda, en incredulidad y en temor. Yo agradezco mucho a los que nos hacen sus comentarios y nos parecen muy importantes cuando ustedes nos escriben. Escríbanos. Cuando le hacemos la pregunta hoy: ¿qué es más fácil, vivir por miedo o vivir por fe? ¿Por qué a veces es más fácil dudar que creer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta para que nuestra fe cada día crezca? Escríbanos, háganos saber sus comentarios. Gracias a todos los que lo hacen, porque así hacemos un feedback con ustedes muy interesante. Oremos. Padre, muchas gracias por esta mañana.
por el comenzar de este nuevo día. Lo comenzamos en tu nombre, lo comenzamos en fe. Tú nos llamaste a vivir una vida de fe porque por fe te recibimos. Si nosotros hoy somos cristianos y hemos nacido de nuevo y vivimos una nueva vida en Cristo, eso fue por fe. Nosotros nunca hemos visto nada con nuestros ojos. Fue la fe la que nos hizo tomar esta decisión en el corazón. Entonces, por eso es que la Biblia dice que de la manera en que recibimos a Jesús andemos en Él. Si lo recibimos por fe, debemos andar por fe. El apóstol Pablo dice que nosotros ya no vivimos por vista, sino por fe, no guiados por nuestra lógica ni por nuestro sentido humano, como hemos hecho siempre las cosas. Ahora tenemos otra manera de conducirnos y es de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Porque vivir por fe es vivir de acuerdo a lo que está escrito, así me cueste creerlo o entenderlo. Que cada día vivamos así y que cada vez que nos tomes el examen salgamos victoriosos de esto. Te alabamos, te bendecimos y te encomendamos este día para que nos cuides, nos sustentes, vayas delante de nosotros y tu presencia nos acompañe siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quédense conmigo si quieren oír 2 anuncios. Primero, que la próxima semana les daremos unos audios a todos los que quieren ayunar con nosotros, les vamos a dar unos audios para que diga qué es el ayuno, cómo ayunar, cómo empezar, qué hacer cada día. Yo sé que ustedes lo quieren hacer, pero a veces no saben cómo. Nosotros les vamos a dar esas herramientas. Estén muy pendientes. La otra semana 23 hasta el 29 vamos a ayunar 7 días. Va a ser algo espectacular para comenzar el año nuevo, para colocar los planes en el altar de Dios, para orar por sus peticiones. Y el último día hacemos una primicia. O sea, dar las primicias es darle al Señor lo mejor de nuestras vidas. Usted ese día va a apartar una ofrenda especial para Dios y se la va a dar como primicia. Eso vamos a hacer la próxima semana y usted está cordialmente invitado. Durante esos 7 días, para que usted no esté solo y tenga herramientas, nosotros vamos a hacer un seminario. Nos vamos a conectar 5 de la mañana, 12 del día y 7 de la noche, para que usted no se pierda ni un solo tema. Y a las 7 de la noche todos los días vamos a estar en vivo desde una ciudad diferente. El lunes estaremos en Bogotá, el martes estaremos en Ibagué, el miércoles en Armenia, el jueves en Cartago, el viernes estaremos en Pasto, el sábado en Cali y la fiesta de las primicias la vamos a celebrar en Medellín. Si usted está en alguna de esas ciudades, oye Maná, llena la agenda, vaya, acompáñenos que va a ser un encuentro para todos. Bendiciones para todos, nos encontramos mañana en nuestro viernes de oración en Maná. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Filipenses 2, del 19 al 24. Timoteo fue un siervo de Dios que se interesó genuinamente por otros. Hoy el Señor te invita a imitarlo. Así que ora por otros, llama a alguien en necesidad, ayuda a quien lo necesita, así como lo hizo Timoteo. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná.